Fu Hao era una de las consortes del rey Shang Wuting durante el periodo en el que el poder de la dinastía Shang alcanzó su momento culminante hace unos 3200 años. Lejos de las convenciones para una mujer del periodo, Fu Hao estuvo involucrada en varios asuntos del Estado. Lideró victoriosamente expediciones militares contra poblaciones vecinas y conducía ceremonias oficiales de gran magnitud, en las que se podía decidir la dirección que debía tomar el imperio Shang. Conozcamos un poco a la que los historiadores chinos denominan frecuentemente como la primera mujer general de la historia china. Aunque las excavaciones del sitio de Yingxu, la última capital Shang, iniciaron a finales de la década de 1930, no fue hasta la primavera de 1976 que la arqueóloga Chen Shengxiang y su equipo hallaron la tumba de Fu Hao en las cercanías del distrito palaciego de Xiaotun, poblado a 3 kilómetros de la actual Anyang. Uno de los aspectos más significativos de la tumba es que nunca fue saqueada. Por esta razón se considera una de las tumbas mejor preservadas de la realeza de Shang, siendo además un hallazgo de gran importancia para el estudio del gobierno del rey Wuting. La identificación del ocupante de la tumba, Fu Hao, fue relativamente fácil, gracias a la gran cantidad de inscripciones en huesos oraculares y en los bronces rituales encontrados en la cámara funeraria. Además, Fu Hao ya era conocida por las inscripciones oraculares de hallazgos previos. La tumba consiste en una fosa vertical con nichos laterales. En el fondo se depositaron los restos de la consorte en un ataúd de madera lacada, del que solamente quedan fragmentos, además de su ajuar funerario. El ajuar se compone de cerca de 2000 artefactos, incluyendo 210 vasijas rituales de bronce y más de 590 objetos de jade. En la tumba también se encontraron los restos óseos de 16 sacrificios humanos y de 6 perros. Por otro lado, también se descubrieron objetos de hueso, marfil y cerca de 7000 conchas de caurí, cauríes que probablemente, según varios estudiosos, en aquel momento desempeñaban la función de moneda. La riqueza del hallazgo, como la cantidad y tipo de piezas rituales, así como los sacrificios, solamente se presentan en tumbas de las personas de mayor estatus de la sociedad Shang. Fu Hao tenía una importante función en los rituales o ceremonias oficiales del estado Shang. Según se registra en los textos oraculares, Fu Hao fungió en múltiples ocasiones de conductora de los rituales a los ancestros maternos, además de que presidía varios tipos de sacrificios. Por otro lado, la calidad de las piezas de bronce, algunas comisionadas con toda probabilidad por sus hijos para el entierro, resaltan la posición de esta mujer. Esta importancia también queda de manifiesto en otros textos oraculares, en los que se mencionan hasta 10 consortes del rey Wuting, siendo Fu Hao una de las 2 consortes que aparece con mayor frecuencia en dichos textos. El ajuar funerario también incluye 130 armas de bronce, algunas probablemente utilizadas en combate. Entre las armas se desenterraron varias hachas tipo Yue. Estas simbolizaban el poder de la casa real. También se encontraron casi un centenar de gu, además de arcos y anillos de pulgar para el tiro con arco. Estos últimos son objetos que protegen el dedo pulgar y son utilizados con la técnica de tiro más típica de Asia. Los hallazgos de armas, comunes en tumbas de hombres, son algo casi insólito en la tumba de una mujer, ya que las mujeres estaban normalmente relegadas al cuidado de los niños y del hogar. Asimismo, la enorme cantidad de armas en la tumba refleja la importancia que tenía Fu Hao en la guerra y en los asuntos militares en general. Este aspecto lo confirman varios textos oraculares en los que se menciona a Fu Hao liderando varias expediciones militares contra poblaciones vecinas. Específicamente, en los oráculos se preguntó si Fu Hao debía reunir soldados antes de un ataque. En otros textos se registran ruegos de protección a las deidades para que Fu Hao derrotara a las tribus Tu y Pa. En una de las consultas incluso se anota que comandó 13.000 hombres para derrotar a los Qiang. Para el periodo, sin duda, este se trataría de un ejército enorme, puesto que de media el tamaño de los ejércitos Shang rondaba entre los 3.000 y 5.000 efectivos. El éxito militar de Fu Hao, reflejado en su asignación constante en el frente, se dio en un momento en el que Shang, además de defenderse de las invasiones, buscaba la expansión territorial y el acopio de botín. Justamente encima de la fosa, los arqueólogos encontraron unos cimientos de tierra apisonada que tenían agujeros para postes con un fondo de piedras que servía como apoyo. Estos elementos formaban parte de un pequeño edificio de madera que probablemente funcionaba como pabellón para el culto a los ancestros y que estaba dedicado a la matriarca Xin, el título póstumo de la propia Fu Hao.
De este modo, Fu Hao se convirtió en un importante ancestro al que seguramente se le ofrecían sacrificios y se le consultaba el futuro, al igual que los espíritus de los ancestros que consultaba y ofrendaba la misma Fu Hao en vida.